Buenas noches, chicos. Bueno, si es en la noche que le vamos a pasar este video. ¿Cómo están? Yo soy el doctor Brenes, profesor del curso de toxicología, y hoy el propósito de este video, en razón de la pandemia, es para tratar de minimizar la afectación, porque lo ideal es tenerlos aquí, ¿verdad? Poder interactuar con ustedes, pero al menos vamos a pasar este video para poder dejar claro algunos conceptos de la toma de muestra para análisis toxicológico. Tengo que decir que hay dos ámbitos en donde las tomas de muestra para toxicología se dan, que es el ámbito forense y el ámbito clínico. Muy diferentes los dos. En el ámbito clínico, pues hay que tomar las muestras. No me desconcentres, Charlie. Hay que tomar es el primer laboratorio que grabamos, así que ténganme paciencia. Si me escuchan, espero que sí. Les decía yo que para el ámbito clínico el manejo de toma de muestras no es tan crítico, pero en el caso del ámbito forense sí es muy estricto. El aspecto legal le da un rango de exigencia muchísimo mayor. La cadena de custodia, que ese concepto lo vamos a ver más adelante, es fundamental para la buena realización de una pericia toxicológica. Pero toma de muestras puede ser en el ámbito clínico o en el ámbito forense. Aquí en Costa Rica, en este país, la toma de muestras de origen biológico, los que la hacemos fundamentalmente son los microbiólogos químicos clínicos. No obstante, hay otras personas, otros profesionales que las pueden tomar. Los diplomados, por ejemplo, los diplomados en microbiología clínica están preparados para tomar esas muestras, siempre, eso sí, bajo la tutoría o la responsabilidad del profesional microbiólogo. Médicos, enfermeras, son personal que tienen, digamos, la expertise para tomar también esas muestras en caso de que un microbiólogo no existiera. Pero entonces, en términos generales, principalmente la profesión ideal para tomar este tipo de muestras son los microbiólogos químicos. ¿Por qué? Bueno, porque por ley son los que realizan las pericias en muestras de origen biológico aquí en Costa Rica, ¿verdad? En otras latitudes es diferente, pero aquí en Costa Rica son los microbiólogos los que realizan las pericias o los análisis, las pruebas en muestras de origen biológico. Esta es una pequeña guía que ustedes van a tener cuando pasemos el video para seguirme a mí en la realización de este laboratorio. Dice que las muestras de sangre deben ser tomadas por profesional calificado. Ciertamente, en todas las clínicas, hospitales, incluso allá en ciencias forenses, quien toma las muestras son los diplomados, son los especialistas en tomar las muestras. A veces un microbiólogo no tiene la práctica, porque esto es práctica como todo, ¿verdad? Y es mejor tomador de muestras un diplomado que un profesional, eso lo hemos sabido. No obstante, la responsabilidad de la toma de muestra sobrecae sobre el profesional, sobre todo en el ámbito forense. De manera que el diplomado puede tomar la muestra perfectamente, pero eso sí, bajo la tutela y responsabilidad del microbiólogo. El microbiólogo, si bien es cierto, tal vez no tenga la práctica, pero sí tiene el conocimiento sobre los pros y contras de cómo se debe tomar la muestra. Dice que la toma de muestra correspondiente a fluidos biológicos debe ser considerada potencialmente infectocontagiosa. Ya ustedes a este nivel ya tienen que manejar perfectamente lo que es el riesgo de las muestras biológicas y la probabilidad o el entendimiento que cualquier muestra biológica puede ser potencialmente patógena, y no voy a ahondar en ese tema porque ya ustedes a estas alturas manejan bien el tema.
Dice, las muestras de fluidos biológicos que requieran análisis toxicológico son perecederas, generalmente contienen cantidades muy pequeñas de la magnitud de interés, que pueden ser drogas, alcohol, plaguicidas, metales, ¿verdad? Son los más frecuentes, por lo que deben permanecer en cadena de frío, de lo contrario aumentará la probabilidad de perder la información. La cadena de frío es fundamental. La cadena de frío permite minimizar al máximo la biotransformación de esas sustancias que están ahí en esa muestra. Va a evitar que esas muestras se metabolicen, se biotransformen, cambien, muten. Hay sustancias que rápidamente pueden cambiar y pueden dar un cambio total a la interpretación de los resultados. Voy a poner un ejemplo. Todos han escuchado hablar de la cocaína, todo el mundo sabe lo que es la cocaína. Por cierto, tengo aquí a Verónica, que es estudiante de microbiología, nos está asistiendo hoy, muy amable Verónica, y ella va a poder interactuar como si fueran ustedes los que hicieran preguntas. Le pido a ella que eventualmente cuando quiera hacer alguna consulta, que me la haga, porque supuestamente ella son ustedes interactuando conmigo, ¿verdad? Entonces yo le decía a ustedes y a Verónica que la cocaína es una molécula, una sustancia muy conocida, muy usada, ¿verdad? Esa sustancia es un estimulante del sistema nervioso central, ¿verdad? Sin embargo, esa molécula que produce efectos sobre el sistema nervioso central se puede biotransformar, se puede metabolizar, cambiar. Y forma, después del metabolismo, por medio de una desmetilación, le cortamos un metilo y se convierte en benzoiletgonina. Este metabolito benzoiletgonina no es psicoactivo, no logra atravesar barrera hematoencefálica, entonces no produce efecto, ¿verdad? La cocaína sí produce el efecto, que es la droga madre. Su metabolito benzoiletgonina no produce efecto. Entonces, si esa sustancia que está ahí cambia a benzoiletgonina, la interpretación de los resultados cambia totalmente. Podríamos interpretar que un caso no está bajo los efectos de la cocaína porque metabolizó a benzoiletgonina. No sé si me voy a explicar. Si yo tengo una muestra que no fue manejada en cadena de frío, si no fue tomada adecuadamente y ese metabolismo o esa sustancia, esa droga, puse de ejemplo cocaína, pero pueden ser prácticamente todas, esa sustancia se biotransforma, cambia, puede ser que esa nueva molécula no produzca los efectos que estaba produciendo la coca. Ejemplo, Verónica, Dios guarde, ¿verdad? Pero digamos que ella consumió coca y ella estaba bajo los efectos de coca. Le sacamos la muestra, pero esa muestra no es tomada adecuadamente, no es almacenada en cadena de frío. La cocaína que le está produciendo los efectos se metaboliza a benzoiletgonina, que es una molécula que no afecta el sistema nervioso central. El resultado da positivo por benzoiletgonina. La interpretación del doctor González, que tengo aquí, no lo he presentado, está detrás de cámara. Yo soy el director, entonces no estoy interactuando. La interpretación del doctor sería que Verónica, en el momento que le tomaron la muestra, no estaba bajo los efectos de la coca. Pero en la realidad sí. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo un problema en el manejo de la toma de muestra. Entonces, es vital la buena toma de muestra, sobre todo por la biotransformación. Después vamos a ver en adelante los tubos que se utilizan. Aquí hay dos tubos que son fundamentales en toxicología. Falta otro por ahí para metales, pero digamos que para drogas, sustancias, tóxicos, plaguicidas, digamos que estos son los más importantes. Y uno de los más importantes es Japón gris. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Entonces sí, la muestra debe ser tomada y siempre la cadena de frío es un factor muy importante porque minimiza la actividad enzimática, la actividad que biotransforma las moléculas. O sea, al disminuir la temperatura evitamos que la cocaína pase a benzoiletgonina, ¿verdad? Luego,
Bueno, vamos a subir esto, perdón. Todas las muestras de origen biológico, humores, etcétera, son sujetos o eventualmente pueden ser sujetos a análisis. Saliva, sudor, lágrimas, leche materna, bilis, contenido gástrico, vísceras, hígado, riñón, ¿verdad? Son todas humor vítreo, pelo, piel, grasa. Todas son potencialmente posibles analizar. Pero algunas no podemos tomar a las personas vivas. En personas vivas podemos tomar pelo, sudor, saliva, sangre y orina. Y esas dos muestras, sangre y orina, son fundamentales. Sobre todo en el ámbito clínico y toxicológico. Hay que determinar qué potencial tiene una y otra. En el caso de la orina, la muestra de orina, tiene un potencial interesante porque, digamos, determina que el individuo consumió, ¿verdad? Que el individuo, si hay presencia de una sustancia en orina o de su metabolito, podemos concluir que hubo consumo, ¿verdad? No así efecto, no necesariamente efecto. ¿Por qué creen, Verónica? ¿Por qué la sangre, a diferencia de la orina, que en caso de la sangre sí nos determina efecto, pero la orina no? ¿Por qué crees? Sigamos con el ejemplo de la coca. La coca producía un efecto sobre el sistema nervioso central, ¿verdad? Estimulante del sistema nervioso central, ¿verdad? Para que la droga produce el efecto sobre el sistema nervioso central, tiene que llegar al cerebro, ¿verdad? Y entonces está fácil como decir, la orina llega al cerebro. ¿Verdad que no? Entonces lo que hay en orina no nos va a dar idea de qué es lo que está llegando al cerebro, mientras que la sangre sí. Por eso hay un término que se dice biodisponible. Cuando está la muestra en sangre, está biodisponible para el órgano blanco, en este caso el cerebro. Entonces la sangre, lo que hay en sangre, sí nos determina lo que llega al sitio blanco. Molécula blanca, órgano blanco, en este caso cerebro, ¿verdad? Entonces, sí, sangre nos determina, lo que hay en sangre nos determina el potencial del efecto. La orina no, pero la orina nos dice si hubo consumo o no. Por eso, por ejemplo, en dopaje, en el deporte, ¿qué es lo que tomamos? ¿Muestra de qué? De orina. Siempre se toman muestras de orina, porque ¿qué es lo que importa en el dopaje? Si el atleta consumió, ¿ves? No si está bajo los efectos. Pero en cambio, en una alcoholemia que se debe tomar para ley de tránsito o para ver si un individuo está sujeto a los efectos del alcohol o de cualquier otra droga, ahí la muestra vital es sangre. De ahí que la alcoholemia es alcoholemia, no alcoholuria. No tomamos alcoholurias, o casi nunca. Tomamos alcoholemias. ¿Por qué? Porque lo que interesa es saber si el tipo que iba manejando bajo los efectos. No se consumió, porque yo puedo haber consumido hoy y mañana ya no voy a tener efectos, ¿verdad? Entonces, sí, por eso la alcoholemia. La alcoholemia es una muestra muy importante en el ámbito forense principalmente, porque determina el efecto que hubo en el momento en que se tomó la muestra. Cuando di alcohol, hablamos sobre eso y sobre las eventuales incidencias de la cinética de alcohol y las estimaciones retrospectivas que se podían hacer. Bueno, pero entonces tenemos claro las características de la muestra, ¿verdad? Pueden ser sangre, orina, son vitales y qué potencial tiene una y otra. Además hay un dato importante con la orina. Imaginémonos que la presencia de una sustancia es como una nube que va pasando, ¿verdad? Como una nube que va pasando. Vamos, no decimos, estoy en sangre, estoy en contenido gástrico, luego paso a sangre, luego paso a orina. No, es como una nube, más bien. La nube va pasando principalmente por tracto gastrointestinal, pero parte está en sangre. Y nada está en orina. Pero la nube va pasando, ahora sí,
poquito está en tracto gastrointestinal, mucho está en sangre y más en orina. Luego, mucho está en orina, poco en sangre, en tracto gastrointestinal ya no hay nada. Lo que hay que tener presente es que es la nube que va pasando. Puede ser que esté en sangre y orina, puede ser que solo esté en orina o puede ser que solo esté en sangre. Eso nos da idea de por dónde va la intoxicación, ¿no? Por dónde está esa nube, por dónde va pasando. Entonces, sangre y orina te da esa idea, ¿verdad? Si no hay en sangre y hay en orina, ¿qué crees? La nube ya se pasó, ya está de ese lado. Si hay en sangre y no hay en orina, acaba de empezar la intoxicación. Entonces, esa valoración de tomar las dos muestras nos da una idea también importante sobre eso. Vamos, nos abre la ventana de detección. Entonces, doctor, si cuando queremos confirmar un consumo reciente, la muestra más adecuada, ¿cuál sería? Bueno, ¿estás hablándome para qué? ¿Para cualquier sustancia? Por ejemplo, si alguien manejó bajo la influencia de drogas, Okay. ¿verdad? Y queremos saber un consumo reciente como de hace un par de horas, por ejemplo, o de hace una hora, porque digamos que el hecho acaba de suceder. Sí, la muestra es sangre, ¿verdad? Pero, Sangre. ¿y si pasaron muchas horas o si pasó un día? Entonces ya sangre ya tal vez no sea la mejor muestra, ¿verdad? Sí. Bueno, en el caso de alcoholemia, ¿verdad? Siempre va a ser importante la sangre, ¿verdad? Porque si no hay en sangre, entonces estamos descartando que esté produciendo el efecto, es lo más importante. Ahora, en cualquier muestra que no sea ley de tránsito, no sea una alcoholemia, cualquier caso toxicológico, lo ideal siempre va a ser tomar las dos muestras, la sangre y la orina. ¿Por qué? Porque abrimos la ventana, si no está en sangre hay en orina, o está en las dos o está en solo una. ¿Me explico? Entonces siempre tener presente que voy a tomar sangre o orina. No, si no es una alcoholemia de tránsito, tomo las dos para aumentar la información que podemos obtener. Como dice el doctor, si solo está en sangre positiva, pues la intoxicación es reciente. Si solo está en orina, pues dependiendo de la vida media de la sustancia, que también es valorable. ¿Ok? Bueno, ok. La muestra de sangre determina mi disponibilidad, ya lo hablamos. Aquí dice, en el punto 5 dice, en el ámbito forense se requiere cumplir con requisitos más estrictos que para el ámbito clínico, lo dije. Por ejemplo, el requerimiento de cadena de custodia. Este es un concepto relativamente nuevo, creo que para ustedes, porque ustedes han visto mucho el aspecto clínico, no tanto el forense, lo estamos viendo aquí, por eso hago mucho énfasis en esto de lo forense, porque es nuevo. Y hay una muestra muy importante que toman los microbiólogos, que son las alcoholemias y otras pruebas para el ámbito forense, para el ámbito judicial. Entonces, la cadena de custodia es un concepto que necesitamos conocer. Dice, la cadena de custodia son todas las acciones que se realizan para garantizar de manera objetiva, no subjetiva, se rompió la cadena de custodia, no, pruébeme cómo, mediante datos, papeles, cómo es que se rompió. Entonces, de manera objetiva, que una muestra no haya sido sujeta de alteración, y si esto ocurriese, que sea posible demostrar en qué momento y bajo qué responsabilidad se dio esa alteración. El documento, registro de cadena de custodia, que es un documento, un papel, donde se registra la fecha, hora, quién tuvo la muestra, en qué tiempo. Ese registro de cadena de custodia. El embalaje, que la muestra es metida en una caja, un sobre, un recipiente, en donde se garantice de que nadie puede accesar a esa muestra. Eso se llama embalaje. El día de hoy vamos a hacer un embalaje, que es un sobre donde vamos a incluir la muestra y la vamos a cerrar, ¿verdad? Digamos que ya está embalada. Pero viene otro, que es el lacrado, y es la forma en que yo sello este sobre, de manera que si alguien quiere accesar a la muestra de ahí, yo pueda determinar que fue vulnerado de alguna manera. Entonces vamos a ver esos conceptos de embalaje y lacrado que ayudan
precisamente a la cadena de custodia en general. La cadena de custodia es muchísimo más amplio que eso, pero digamos que esos son los elementos más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Después, sí. Dice, hay otro documento importantísimo que es la solicitud de análisis, ¿verdad? La solicitud de pericia, se le dice solicitud de dictamen criminalístico. Hay machotes de ese tipo de solicitudes, vamos, mis estudiantes pasados los consiguen por internet, ese tipo de solicitud. Bueno, es el papel, la solicitud mediante el cual se hace la solicitud de lo que se quiere analizar, en qué muestra, pero no es la solicitud clásica, o en clínica le llaman la orden, que me choca ese término orden, porque no es una orden, es una solicitud, ¿verdad? No sé, en lo forense creo que hay más respeto de eso. Es ni siquiera una solicitud de un análisis, es una solicitud de un dictamen. Lo nuestro es un dictamen. Un dictamen incluye los resultados, pero también las conclusiones e incidencias que emanan de ese resultado. Porque quien va a ver ese resultado y las incidencias de esos resultados o las conclusiones es el juez. Y normalmente los jueces, algunos son muy buenos en el área científico-biológica, pero algunos no. Y entonces hay que dejarles claro en qué consiste un resultado de eso. ¿Ah? Entonces la solicitud de dictamen criminalístico es otro documento importante que quiero que ustedes lo entiendan, lo conozcan, que es el documento que va junto con la muestra que está embalada y lacrada, ¿verdad? Ese documento tiene varias características. ¿Sí? También quería preguntar algo. Es de suma importancia que el microbiólogo, aunque no esté tal vez procesando la muestra, esté implicado en cada paso para que cuando llegue esa muestra, como es de tanta importancia, no llegue a tener ningún tipo de error, digamos, a la hora de que cada persona va firmando el documento cuando pasa a manos del laboratorista. ¿Me explico? Sí, sí, claro, cómo no. Precisamente el registro de cadena de custodia determina el rango de responsabilidad que tenés vos. O sea, en el momento que yo entrego esta muestra, yo la pongo a usted, yo firmo que te entrego y usted firma que recibe. De manera que en el momento que yo te paso la muestra, ya deja, yo pongo la hora, la fecha, o minutos exactos, donde yo tuve responsabilidad de esta muestra. Después de eso, es tuya la responsabilidad, ¿ya? Y vos se la pasás al doctor González, le haces lo mismo, yo te firmo que entrego y él te firma que recibe. Si él te recibe es porque la muestra está bien, porque uno tiene que revisar que la muestra esté bien, que el sobre esté intacto. ¿Qué pasa si usted me lo da así, o yo te lo doy así abierto? ¿No lo puedes procesar? Bueno, eso es un tema. Eso es un tema. No sé si lo dice ahí, pero dice, vean, la cadena custodial son algunos de los elementos más importantes. Finalmente, la ruptura de la cadena de custodia es determinada por el juez. No es el profesional que dice, no proceso. No, usted indica en el registro que usted recibió esa muestra con estas y estas y estas alteraciones. Será el juez, al final, cuando ve el dictamen, que determine si hubo o no ruptura en la cadena de custodia. Él es el perito de peritos. Vamos, a nosotros nos dicen peritos en el ámbito judicial. Entonces, el perito de peritos es el juez. Él determina si evidentemente hubo una ruptura en la cadena de custodia, probablemente, no más, pero él es digamos, el que determina eso, no uno. Entonces uno sigue con la muestra. Finalmente, al final hay un resultado, pero si hubo ruptura, y entonces habrá una investigación sobre por qué yo te entregué abierto. Y la responsabilidad es mía, yo puedo ver ningún problema legal. De tipo
administrativo por negligencia o de tipo penal. Imagínate que yo sea, qué sé yo, amigo o familiar de la dueña de la muestra, por ejemplo. Entonces yo tendría ahí un problema de tipo legal incluso. Pero sí, muy buena tu aclaración. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos? El día de hoy vamos a hacer, número uno, tomar muestras de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Bueno, en ese caso es cuando tenemos estudiantes, entonces hacemos parejas. Incluso hay una expectativa de que se puedan hacer a futuro alcoholemias. Entonces, idealmente uno quisiera que en esas muestras hubiera una dosis, un nivel de concentración de alcohol para pruebas futuras. Entonces, a veces conseguimos darles a los estudiantes una cerveza, ¿verdad? Para que después de un tiempo pueda esas muestras tener presencia de alcohol para futuros laboratorios. Pero bueno, en este caso te vas a perder la cerveza, ¿verdad? Se la toman los estudiantes en la casa, entonces. Sí, a veces se la toma el profesor, no. Ok, bueno, entonces, primero lo que es la toma de muestra, ¿verdad? Que lo hacen en parejas, en este caso, vamos a ver si lo hacemos de manera simulada, porque con la pandemia y con los riesgos, es mejor evitar ese asunto. Luego viene rotularlas. ¿Cómo es que se rotulan las muestras? ¿Verdad? ¿Qué es la información que tienen esas muestras? Porque imagínate, a veces ponen hasta el nombre de quien tomó la muestra. Y quien recibe, uno dice, bueno, esta persona es el dueño de la muestra, el que tomó la muestra, ¿cómo es? ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es la información precisa que debe estar rotulada en los tubos? Luego, embalarlas. ¿Cuál es la forma adecuada de realizar el embalaje? ¿Verdad? ¿Qué es los cuidados que hay que tener? La otra parte es lacrarlas. Lacre es un concepto que viene de tiempos medievales, cuando se utilizaba cera y cada casa o cada ente, cada institución tenía un sellito especial. Entonces calentaban la cera y con el sobre, ¿verdad? Con el sello real. Entonces ponían acá con la cera caliente. Cuando la cera solidificaba, pues quedaba sellado, de manera que si había ruptura de ese lacre, la persona que recibía podía determinar que alguien había leído o había vulnerado lo que venía en ese sobre. Bueno, ese término se quedó, y en este caso pues vamos a ver cómo es que se lacra. No usamos cera, pero existen formas más prácticas que pueden ayudar. ¿Ok? Entonces, luego iniciar cadena de custodia por parte del compañero que tomó la muestra, simulación, eso se hace simulada, pero supuestamente el primer eslabón de la cadena de custodia, ¿quién es? En todos esos pasos por donde pasa la muestra. El que toma la muestra es el primer eslabón. Por eso es una responsabilidad muy grande del microbiólogo que toma esa muestra. Es el primer eslabón de esa cadena de custodia. Él inicia la cadena de custodia. Doctor, ¿el técnico está capacitado para tomar la muestra de la cadena de custodia? Pero, ¿puedes decirlo un poco más alto, por favor? Que si el técnico o diplomado está capacitado para tomar la muestra de la cadena de custodia. Sí, como lo dije, tomar la muestra sí, pero la responsabilidad debe ser del profesional, en este caso el microbiólogo, ¿verdad? Entonces sí, claro. Les voy a decir una anécdota. Cuando yo estaba empezando a trabajar en el hospital de Turrialba, en ese tiempo, bueno, no habíamos llevado ni siquiera toxicología, ¿no? La UCR no daba, en el currículum no existía toxicología, imagínense. Cosa que es vital. Aquí los microbiólogos tenemos que ser buenos toxicólogos, somos los encargados de hacer los análisis, ¿verdad? Y realmente estamos, yo siento que vamos retrasados en esa responsabilidad. Pero bueno, yo no tuve el gusto de tener un curso de toxicología, no sabía.
El caso es que en las noches yo trabajaba en el tercer turno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y cuando ya a la 1 de la mañana trabajábamos, se acababa un poquito, entonces nos íbamos a descansar un poquito, ¿verdad? Uno se retiraba a un lugarcillo, en una silla y uno se ponía a leer, o eventualmente se medio dormía. Un día estaba yo ahí, ¿verdad? Nada, cuando llega un técnico, porque los técnicos siempre toman las muestras, van, toman las muestras y le llevan a uno las muestras, eso es clásico clínico. Pero no, resulta que llegó un policía con un detenido y este técnico no tenía ninguna directriz, yo no le di directriz, no había una directriz en el laboratorio. El caso es que él tomó la muestra como cualquier otra. Tomó la muestra. Cuando llega asustadísimo, este muchacho de Turrialba, y me dice, doctor, le digo yo, ¿qué pasó? Me dice, es que acabo de tomar una muestra, ya me dijo las características que eran, y me dice, no, es que el muchacho que le tomé la muestra me echó esto, y me enseña 5,000 pesos en la bolsa de la camisa. Eso, solo eso, que el tipo haya, qué sé yo, puesto alguna marca o eso, destruye credibilidad, destruye lo que es la cadena de historia. Eso hace que esa muestra se espuria, porque el tipo llegó y me dijo, ¿y qué se hizo la gente? No, y ya se fueron. Hubo que llamar a la delegación para decir esto y el otro. Vean lo delicado, por eso es que nunca se atrevan a tomar una muestra solos. Siempre hay que tomar una muestra con un testeo. Pero eso es una de las cosas que tenemos que hablar cuando se toma. ¿Cómo vamos en tiempo, doctor? Vamos bien, ya para esta parte ya vamos finalizando la primera parte del video. Okay. Y solo para completar un poco lo que preguntó Verónica, que fue una muy buena pregunta, y además lo que dijo el doctor Brenes, en la parte práctica, lo más aconsejado, por ejemplo, si están en la caja o si están en un laboratorio clínico, etcétera, es que el técnico, que es el que tiene más destreza para tomar la muestra, tome la muestra, pero el microbiólogo esté a la par, siempre vigilando todo lo que esté pasando. Ok, esa sería la mejor toma de muestra para fines toxicológicos. Sí, de hecho siempre tiene que haber un testigo. Y doctor, y con la muestra de orina, la muestra de orina es diferente, ¿verdad? La forma en que se... Tal vez cuando veamos a futuro cómo es, vamos a dar más detalles. Más detalles de cómo se toma la muestra, ¿verdad? Los preservantes que se deben de usar. Ok. Luego viene la otra parte, ya propiamente lo que vamos a hacer es esto con todas las muestras de cualquier tipo. Pero vamos a ver situaciones. La primera situación es la A. Dice, para determinación de alcoholemia, cuando llega una solicitud a tu laboratorio en donde lo que te piden es una alcoholemia, alcohol en sangre, muy puntual, muy específica, muy definida. Es alcohol en sangre, no orina, no otra muestra, solo alcohol en sangre. ¿Qué es lo que busca la autoridad con eso? Es determinar si el tipo está bajo los efectos, recuerdan, de la muestra de sangre. Si hay suficientemente alcohol en el torrente sanguíneo que está biodisponible al cerebro, pues nos da una idea de cómo está el individuo. Entonces, vamos a hablar de esta determinación de alcohol.